A ver qué tenemos para hoy. El sexo como acto político. ¿Por dónde empezamos? ¿Es el sexo un acto político? ¿Ha sido utilizado el sexo a lo largo de la historia como un instrumento de poder? ¿Se puede hacer política teniendo como bandera el sexo? Tenemos muchísimo por hablar, porque vamos a tratar la importancia que ha tenido a lo largo de la historia cogerte a alguien con quien tenés una relación política. Esto va a estar durísimo. Empecemos. Originalmente me veía tentado a tratar de definir ambos términos para entender cómo se relacionan operativamente en el campo del actuar político. Pero siendo ambos términos tan abstractos y a veces indefinibles, vamos a centrarnos en la relación que tienen ambos desde una perspectiva social, histórica y fundamentalmente operativa. Para tener una primera aproximación al sexo como acto político, vamos a remontarnos a los maestros de la utilización del sexo en la operatividad política. ¿A quién me puedo estar refiriendo si no que a los atenienses? Obviamente la relación entre el sexo y la política viene desde las cavernas, desde que el hombre se organiza entre sí y se relaciona con un objetivo en común. Pero los primeros indicios de institucionalización política de las prácticas sexuales vienen de las grandes polis atenienses. La llamada pederastia ateniense tiene un significado muy diferente al que le atribuimos en la actualidad. La pederastia ateniense era una institución política que definía la relación entre un adulto en calidad de maestro llamado Erastes y un ciudadano joven de entre 12 y 17 años llamado Erómeno. Lo fundamental acá es entender que esto no era simplemente una relación sexual privada, todo lo contrario, sino una institución cimentada en la tutela con normas legales y rituales bien marcados. Por ejemplo, era ilegal el intercambio de dinero entre las partes que lo marcaban, inclusive sanciones sociales en caso de que el adulto se propasara, ejerciera un acto de coerción desmedida y a su vez era un mecanismo de formación cívica. Pero para. ¿Un mecanismo de formación cívica? Sí, porque el objetivo de esta relación era justamente formar ciudadanos. Hay que tener en cuenta que los sistemas educativos que conocemos en la actualidad no aparecieron prácticamente hasta mediados del 1800, al menos con la metodología que conocemos. Por lo tanto, la formación cívica y ciudadana en ese entonces era impartida por parte de la familia, los gimnasios y la relación pederástica. Dentro de ese contexto, el Erastes, el adulto mayor, debía introducir al joven en la educación cívica, enseñarle retórica, política, música y autocontrol, acompañarlo en el gimnasio donde se entrenaba la educación militar y sobre todo servir como un modelo de educación ciudadana. Esto tenía como objetivo no solo formar un ciudadano, sino también introducir al joven a las redes de poder político que existían en ese momento. Porque en las polis atenienses, las redes de poder no funcionaban simplemente como hoy en día. Estaban guiadas por redes de clientelismo, amistad y relaciones personales, distinto como es hoy en día. Entendiendo este contexto, podemos comprender que la pederastia generaba alianzas entre las familias, lealtades duraderas que luego tendrían una expresión en las asambleas y en los tribunales, acceso a mentores dentro de las élites y fundamentalmente una integración temprana a los círculos en los que se discutía la política. Por lo tanto, era un sistema de socialización política. El joven aprendía a debatir, participar en la vida pública y moverse dentro de distintas redes de influencia política. A todo esto, ¿cómo entra el sexo en este esquema? Básicamente el componente erótico tenía una función disciplinaria. E igual que la definición que nos daría Foucault siglos después sobre el poder, la cuestión no está en el acto en sí, sino en el cómo se ejerce. Esta relación, aunque erótica, estaba política y públicamente regulada. El Erastes, el adulto, debía mostrar moderación y no actuar como un depredador simplemente, mientras que el Erómeno debía mostrar una digna resistencia y no entregarse simplemente por costumbre o poder. Este equilibrio justamente enseñaba control sobre sí mismos, sobre el cuerpo y dominio de la disciplina, pero sobre todo enseñaba a ser disciplinado con el deseo, virtudes fundamentales para formar parte de la política de las polis griegas. Durante la misma franja de tiempo y en lugares muy cercanos podemos encontrar metodologías completamente diferentes. Creo que a esta altura del partido no es secreto para nadie saber que los griegos eran recontra put y fundamentalmente odiaban a las mujeres. Si no me creen, averigüen sobre el mito de la llama de Prometeo. Ya hablamos en profundidad sobre este tema en un video sobre el batallón sagrado de Tebas que pueden encontrar en mi Instagram, valo_coco. Los espartanos, para poder asegurar la descendencia, escribieron una serie de tratados sobre cómo vivir en sociedad.
dado que en general no buscaban formar familias porque sus relaciones eran eminentemente homosexuales, se vieron obligados a generar una dinámica legal y escrita donde en Esparta el matrimonio era obligatorio, fundamentalmente para asegurar la descendencia. Cosas como la infertilidad no eran un problema privado, sino un hecho de dominio público. Existían prácticas estatales para asegurar la descendencia conocidas como protoeugenesia. En ese caso, el sexo, la reproducción, se convertía en un acto político en favor de un estado guerrero. Hubo un punto en la historia donde estas dinámicas comenzaron a cambiar y el sexo empezó a ser entendido como un elemento de control social y disciplinario, fundamentalmente con el objetivo de monopolizar el poder. Y acá tenemos dos ejemplos muy claros. Primero que nada, en Roma, donde el emperador Augusto convierte el adulterio en un delito público mediante el marco teórico de controlar la moral, pero fundamentalmente, y acá viene lo interesante, con la función operativa de regular las herencias. Recordemos que en este momento de la historia, las relaciones políticas tenían un nivel de institucionalización muy diferente al actual, y la herencia no era simplemente una cuestión monetaria, sino fundamentalmente una cuestión de transferencia de poder. Un emperador con un hijo bastardo podía significar que había más de un heredero legítimo al trono y por lo tanto desencadenar una guerra civil por el derecho a ocupar ese trono, haciendo que fuese fundamental resguardarse de la posibilidad de una herencia de poder irregular. Esta metodología de control sexual sobre el poder termina de consolidarse con la llegada de la iglesia medieval, la cual impone normas muy estrictas como la monogamia, la prohibición del concubinato y la prohibición del sexo no reproductivo. Todo esto con el fin de controlar la estructura familiar, lo que permite generar un ordenamiento social mucho más controlable. Esto permite, en términos operativos, ordenar las estructuras familiares, las herencias, limitar el poder de linajes nobiliarios rivales y asegurar una autoridad moral firme, haciendo que la iglesia se ocupe no solo de la vida pública, sino también de la vida privada. Por lo tanto, la iglesia pasa a utilizar el sexo como instrumento de control geopolítico. El sexo no solo fue utilizado como una herramienta de control, sino también como una herramienta de dominación, especialmente cuando vemos los casos de la colonización europea a lo largo del mundo, ya sea en África, en Asia o fundamentalmente en América Latina. Las relaciones sexuales entre colonizadores y mujeres indígenas eran vistas como un signo de poder y dominación, no solo por la subordinación física ejercida, sino también porque implicaban un instrumento de dominación política. La unión entre un europeo colonizador y, por ejemplo, la hija de un jerarca de alguna tribu latinoamericana implicaba, de nuevo, una transferencia de poder legítimo, es decir, de nuevo hablamos sobre la herencia como eje central de la discusión. Esta acción podía consolidar una relación de poder que debía ser respetada, ya que el colonizador pasaba a formar parte de la estructura jerárquica y de poder de la sociedad que estuviera colonizando. Sumado a esto, los colonizadores justificaban estos actos mediante la idea de que estaban civilizando a las poblaciones indígenas, civilizándolos inclusive en algo tan profundo como la intimidad. Todo esto respaldado en la idea de la iglesia de cómo debía definirse el ordenamiento moral con respecto a la sexualidad. Esto generó que, por ejemplo, los sistemas de castas latinoamericanos se fundaran en base a clasificaciones sexuales y reproductivas. Mestizos, mulatos, zambos, entre otros, eran una medida de qué tan pura era tu herencia y por lo tanto qué tan legítimo era el poder que podía ser ejercido, configurando así un esquema donde tus derechos y garantías se veían definidos por el grado de pureza de tu sangre. De esta manera, el sexo definía jerarquías raciales y fundamentalmente políticas estructurales. Vamos a saltar un poquito más para adelante. Ya entendimos que el sexo fue utilizado como una herramienta de control moral y político durante la formación de los estados tempranos. Pero ¿cómo se traducen estas regulaciones cuando hablamos de la institucionalización de los estados modernos? Actualmente vivimos en un mundo político donde el contrato social está completamente atravesado por la institucionalidad de la política y no solo por su dimensión moral. Por lo tanto, el Estado es consciente y actúa no solo en la vida pública, sino también en la vida privada de la gente. Siendo la política consciente de esto,
A partir del siglo XIX y mediante las instituciones comienza a utilizarse la regulación sobre la actividad sexual paga como método de control sobre los actores políticos. Tenemos casos como el Japón industrial temprano, donde el Estado creaba y controlaba burdeles para mantener un férreo control sobre los samuráis, consiguiendo información sobre sus actividades y pensamientos. Como me dijo un amigo una vez, la gente cuando coge habla. Eso puede significar una vulnerabilidad política para algunos y una oportunidad operativa para otros. Ejemplos de regulación de la prostitución con fines de control social fueron observados también durante la época de la Alemania nazi o de la Unión Soviética en sus etapas más tempranas. En todos los casos, la sexualidad funcionaba como un mecanismo de disciplina estatal, ya sea para aliviar a los soldados antes o después de un conflicto o para mantener el ojo sobre aquellos que son influyentes en el poder. No hay que olvidarnos también de que el sexo ha sido utilizado con fines de espionaje. Famosas espías como Mata Hari, la Stasi o miembros de la CIA, el MI6, el Mossad o la KGB tenían archivos y técnicas operativas basadas en la seducción. Porque una vez más, la gente cuando coge, habla. Definitivamente es cine. Que vamos a hablar de Judith Butler, y para hablar de Judith Butler hay que lavarse la boca. No es secreto para nadie que el siglo XX se vio marcado fundamentalmente por las revoluciones culturales. Ya sea que hablemos del movimiento Flower Power en Estados Unidos o del Mayo francés en el 68, casi todos los movimientos políticos y culturales del siglo XX se vieron atravesados por una fuerte cuota de interés en la liberación sexual de los individuos. Fue en gran medida gracias a la segunda ola del feminismo con abanderadas como Judith Butler o Simone de Beauvoir que empezamos a discutir la relación que tienen el sexo y la identidad de género, junto con la estructura política en la que se desarrollan, fundamentalmente contemplando las relaciones sexuales como una problemática atravesada por la estructura patriarcal que condiciona nuestra sociedad, y cómo la relación política que implica la sexualidad presenta un desbalance de poder no solo hacia la mujer, sino frente a aquellas identidades que no entran dentro de los esquemas heteronormativos. Decía Simone de Beauvoir, por ejemplo, que ser mujer no es un dato biológico, sino una construcción histórica producida por el patriarcado. Por lo tanto, la biología por sí sola no determina el destino sexual ni social del individuo, haciendo que en términos políticos convierta las diferencias sexuales en jerarquías políticas, mediante la asignación de roles domésticos según el género. En una línea diferente pero similar, más acercada a términos modernos, autoras como Judith Butler parten de lógicas de poder Foucaultianas para explicarnos que el género y la sexualidad forman parte de regímenes políticos que producen cuerpos, deseos y normas sociales. En el libro Gender Trouble de 1990, Judith Butler explica que el género no es una identidad interna, sino un acto performativo, es decir, la repetición de una serie de patrones que externalizan la idea de lo que uno es. Esta idea ataca y contrasta con las bases del patriarcado que generan una idea definitoria sobre lo que el hombre y la mujer son, por lo tanto, sobre lo que deben ser. Como vimos a lo largo de este video, la relación entre el sexo, la política y su aplicación operativa en el poder han cambiado mucho a lo largo del tiempo, y existen muchísimas interpretaciones sobre cómo se configuran estas dinámicas. Nosotros en el video de hoy recién estamos rasgando la superficie, pero yo les recomiendo profundizar en autoras como Judith Butler y Simone de Beauvoir, pero sobre todo sobre uno de los temas que menos hemos tocado, sobre Foucault, nuestro pelado merquero favorito después del indie. Para dar un cierre y una reflexión final, considero que después de la investigación que realicé para este video, queda más que claro que el sexo siempre ha sido un acto político, ya sea que hablemos de la dimensión carnal referida a las relaciones sexuales o que hablemos sobre el sexo como una forma para expresar nuestra identidad. El sexo siempre está y estuvo atravesado por la importancia que tiene para nosotros mostrar intimidad hacia otra persona. En términos carnales, tener relaciones sexuales implica no solo un nivel de intimidad al que pocas cosas se le comparan, sino fundamentalmente a la aplicación de una relación de poder, dominio y
sumisión que tienen un profundo impacto en nuestra vida. El sexo es el acto más humano que tenemos después de relatar historia. El sexo es una herramienta política, ya sea para presentar una idea de nosotros, para conseguir información o para ejercer un poder de control sobre otros, sabiendo la importancia que tienen las relaciones en nuestro esquema social. Sabiendo todo esto, lo último que quiero decirles es que usen forro, elijan muy bien con quién cogen y sobre todo, elijan muy bien sus palabras cuando estén cogiendo con alguien. Porque la gente cuando coge, habla. Y creo que no hay acto más político que coger y hablar. Muchas gracias por todo. Yo soy el Coco, esto es GQTQC y nos vemos en el próximo video. A veces trato de entender a dónde voy. No lo entiendo.